unión de tres puntos no colineales. Todo triángulo presenta algunos elementos como esos puntitos rojos, ¿qué nombre reciben? Vértice. ¿Ya? Vértice. Entonces estaríamos diciendo vértice A, vértice B y vértice C. La distancia que hay desde este punto a este punto tiene una longitud. ¿De quién? De este lado. ¿De acuerdo? Tiene tres lados. Este lado se suele dar la letra minúscula de su vértice opuesto. Lado C, lado A y lado B. ¿De acuerdo? También tiene tres ángulos internos. Ángulo alfa, ángulo beta y ángulo phi. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la propiedad más importante de todos los triángulos? Que la suma de los tres ángulos es igual a ¿cuánto? 180 grados. ¿De acuerdo? 180 grados. ¿Ya? Ahí está. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, si este de acá vale 60 y esto vale 40, ¿cuánto vale este ángulo? 80. Si este vale 1 y este vale 2, ¿cuánto vale este ángulo? 177. ¿De acuerdo? Entonces, el caso es que los tres puntos deben sumar ¿cuánto? 180, siempre. ¿Ya? Bien, vamos. El segundo es por sus ángulos. ¿Ya? Por sus lados existen tres tipos de triángulos. El triángulo equilátero, el triángulo isósceles, miren cómo se escribe isósceles, el triángulo escaleno, y por sus ángulos existen también tres: triángulo rectángulo, triángulo obtusángulo y el triángulo acutángulo. ¿Ya? Entonces existen 6 tipos de triángulos, ¿de acuerdo? El triángulo equilátero, a ver, ¿quién recuerda? Sus tres lados son, bueno, si quiere decirle iguales, llámale iguales, pero su nombre es congruente. ¿Ya? ¿Y qué significa congruente? Iguales, solamente que congruencia se aplica para figuras. ¿Ya? Por ejemplo, una tiza azul y otra tiza azul nuevas, las dos nuevas, esas dos tizas que son congruentes. ¿Cuánto van a medir? 60 grados. ¿De acuerdo? 60 grados. Ahí está. Triángulo isósceles. Triángulo isósceles. Tiene solamente dos lados que son congruentes. ¿De acuerdo? Tiene solo dos lados que son congruentes. En este caso, este lado y este lado. Vuelvo a repetir, congruencia, ¿qué significa? Igualdad. ¿Ya? Y como consecuencia, dos ángulos iguales. ¿Ya? Si fuera 30 este ángulo, ¿cuánto vale este ángulo de acá? 30. Si este fuera 40, ¿cuánto vale este de acá? Si este vale 10, ¿cuánto vale el de acá arriba? 160. ¿De acuerdo? 10 y 10, 20. Para que complete los 180, 160. ¿De acuerdo? Si el de arriba vale 100, ¿cuánto vale cada uno de estos dos? 40, 40. ¿Se entendió, no? Sí. Perfecto. Triángulo isósceles. El triángulo escaleno es el triángulo más popular. Es aquel triángulo donde sus tres lados son de diferente medida. ¿Ya? Esto tiene una medida, este tiene otro y este de acá tiene otra medida. ¿De acuerdo? Triángulo escaleno. El triángulo rectángulo, su nombre se debe a que uno de sus ángulos internos es un ángulo recto. ¿De acuerdo? Es un ángulo recto. Algunos definen el ángulo recto de esta manera, ¿ven? Así. ¿De acuerdo? Ya con un puntito adentro. En el caso de nosotros estamos habituados a dibujar pues un cuadradito pintado. ¿De acuerdo? Un cuadradito pintado. Entonces ese ángulo, este tipo de triángulo se llama triángulo rectángulo porque uno de sus ángulos es un ángulo recto. Debemos recordar que toda una vuelta, ¿cuánto vale? Toda una vuelta. 160. Así abierto, completo, 180. Entonces 90 debería ser así. ¿De acuerdo? De esta manera. Si es menos, el ángulo, ¿cómo se llama? Agudo. Si es más, obtuso.
Yo te digo algunos ángulos, tú me dices si es agudo u obtuso, ¿ya? Todos responden, ¿ah? 30. Céntulo. ¿Ya? Aquí está. El ángulo alfa es mayor que 90 grados. ¿De acuerdo? Es un ángulo obtuso, pero menor de 180. Bien, y el triángulo acutángulo es aquel triángulo en que sus tres ángulos son menores de 90. O sea, sus tres ángulos son ángulos alfa, beta y phi. Sus tres ángulos son menores de 90 grados, ¿ya? Pero mayores que 0. ¿Puede un triángulo cumplir varias clasificaciones? Sí. Por ejemplo, este triángulo es equilátero y a la vez es acutángulo. Este triángulo es isósceles y así dibujado a la vez es obtuso. Este triángulo es rectángulo y a la vez es escaleno. ¿Puede haber un triángulo rectángulo que sea isósceles? Sí, si esta medida fuera igual que esta medida. Entonces es isósceles y también es rectángulo. Imagínense un cuadrado, córtenle por su diagonal, entonces tendríamos un triángulo rectángulo isósceles. ¿De acuerdo? Se puede cumplir varias clasificaciones. Derecha, ¿no? Alfa más beta es igual a más beta. ¿De acuerdo? Quizá Fiamma está confundiéndolo con la... Esto vale X y esto vale Y. Pero no es por, Fiamma, no es por. Es suma. Alfa más beta es igual a X más Y. Por favor, recuerden mucho esto de acá, porque a la hora que vamos a resolver los ejercicios, vamos a necesitar esas propiedades. Otra propiedad es el famoso boomerang. ¿Quién se acuerda? La propiedad del boomerang. ¿Qué dice la propiedad del boomerang? Alfa, beta, beta. ¿X es igual a cuánto? Alfa más beta más zeta. Ahí está la tercera propiedad. Podríamos dar quizá este también, la propiedad de la existencia de un triángulo, ¿no? Si tú, por ejemplo, ves en algún libro o en algún cuaderno este triángulo, por ejemplo 7, 8 y 19, este triángulo no existe, ¿de acuerdo? Este triángulo no existe. Si tú intentas armar palitos de 7, 8 y 9, 19 centímetros, no se va a formar un triángulo. Va a sobrar o va a faltar, según sea el caso, como lo armes, ¿ya? ¿Qué dice la propiedad de la existencia? Tú eliges un lado, elige uno, A, B o C. Siempre eligen el último. C, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, C se va a encontrar entre dos valores, la resta de los otros dos y la suma de los otros dos. La resta, A menos B o B menos A, según sea el caso ahí, A menos B, y acá A más B, ¿de acuerdo? Vale decir acá el valor absoluto, ¿ya? Entonces, eso se va a cumplir, ¿ya? Vamos a comprobar eso acá. ¿Por qué este triángulo no existe? Elige un lado. 7, 12. Y la suma 7 más 19, 26. ¿26 es mayor que 8? Sí. ¿8 es mayor que 12? No. Por eso este triángulo no existe. ¿De acuerdo? Bien, tomen esta. Diagonales, ángulos internos, vértices, lados. Y su propiedad más importante, vamos a ver la clasificación, ¿ya? ¿Cuántos tipos de cuadriláteros existen? Ningún lado paralelo, ¿ya? Ningún lado paralelo. O sea, ningún lado es paralelo a otro. Los trapecios tienen un par de lados paralelos, ¿ya? Tienen un par de lados paralelos. Los paralelogramos, dos pares de lados paralelos. ¿De acuerdo? Dos pares de lados paralelos. Ahora, por ejemplo, un trapezoide, vamos a decir, a ver, este lado de acá
no es paralelo con este de acá no es paralelo tampoco, este de acá tampoco es paralelo, ¿no? Trapezoide, ¿ya? Pero observa esto, ve, trapecio. Estos dos lados, ¿ya? Son paralelos, ¿de acuerdo? Todos los lados son paralelos. Si yo uniera acá un lado y acá otro, entonces esto es un trapecio, ¿de acuerdo? ¿Y qué es un trapecio? Un cuadrilátero que tiene un par de lados paralelos. Este lado verde con este de acá. Paralelogramo. Este lado de aquí es paralelo con este de aquí, ¿de acuerdo? Esos dos son paralelos. Y este lado de acá también es paralelo con este de acá. Por lo tanto, tiene dos pares de lados paralelos, ¿de acuerdo? Entonces, este ya sería un paralelogramo. Dentro de los trapezoides existen tres. Trapezoide simétrico. Asimétrico. ¿Ya? Sí, trapezoide asimétrico también hay. ¿Ya? Este es el trapezoide simétrico. Estos dos lados no son paralelos. Tampoco es paralelo con este de acá. Y tampoco es paralelo con este de acá. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de un trapezoide simétrico. Y es simétrico porque tiene un eje de simetría. Y en este caso sería este de acá. ¿Ya? ¿Ya? Ahí está el trapezoide simétrico. Trapezoide asimétrico no tiene ningún eje de simetría. ¿Ya? Por ejemplo, a ver. Ahí está. ¿Ya? Trapezoide asimétrico. ¿Ya? No tiene una simetría específica, no tiene forma. Como tú habrás observado, el trapezoide asimétrico. Cóncavo, ya lo hemos visto, ¿ves? ¿Ya? Este es el trapezoide cóncavo. Si lo habrán notado, acá yo lo di dentro de los triángulos, pero esto no significa que esto sea triángulo, ¿ya? Eso es un cuadrilátero, pero es un cuadrilátero cóncavo. ¿Y por qué se llama cuadrilátero cóncavo? Porque tiene un ángulo que es cóncavo. A ver, me dices agudo u obtuso, ¿ya? 30. Que son paralelos, ¿de acuerdo? Pero el trapecio isósceles viene a ser básicamente donde sus lados no paralelos son congruentes. Como consecuencia, también tiene estos dos ángulos que son de igual medida. Trapecio, avioncito, plancha, dijeron su compañerita de la otra sección, ¿ya? La parte delantera del tren. ¿Tú cómo le llamarías? Quiero tu creatividad. Un barco. Un yate. Una banderita. Un camión. Habíamos mencionado que tiene dos pares de lados paralelos. Por ejemplo, este de acá, el paralelo, y estos dos de acá también son paralelos. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Ya? Entonces este es un romboide, también llamado paralelogramo. ¿Ya? Directamente. O sea, el romboide es un paralelogramo propiamente dicho. Cuando se le pide a la estudiante que defina qué es un rombo, la alumna por lo general sabe dibujar el rombo, pero no su definición. ¿Qué es un rombo? Es un paralelogramo. Y si es paralelogramo, tiene un par de lados paralelos, son paralelos. Pero aparte de eso, tiene sus cuatro lados congruentes. ¿De acuerdo? Sus cuatro lados congruentes. Rectángulo. También es un paralelogramo. Ahí está, ¿ven? Pero este de acá no tiene sus cuatro lados congruentes necesariamente. ¿Ya? Si yo digo cuatro lados iguales, estaría definiendo a quién? Al rombo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo digo una figura, cuatro lados de igual medida, rombo. No necesariamente es cuadrado. Pero entonces, ¿qué es un cuadrado? Es aquella figura que tiene sus cuatro lados de igual medida y sus cuatro ángulos también de igual medida. Eso sería un cuadrado.
4 lados iguales o congruentes y 4 ángulos de igual medida. Entonces, ese es un cuadrado, ¿de acuerdo? El cuadrado es rombo porque tiene 4 lados iguales. El cuadrado es rectángulo porque tiene 4 ángulos iguales. Estos dos, ¿ya? Siempre 180. En todos los trapecios, ¿de acuerdo? ¿Qué nombre recibe este polígono? ¿Qué nombre recibe este polígono? A ver. Decágono. ¿Cuántos lados tiene? ¿Cuántos lados tiene? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Correcto, 10. ¿De acuerdo? Entonces le ponemos acá sus vértices A, B, C. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces se denominan diagonales. Bien, clasificación. No debemos olvidarnos. ¿Cómo saber la cantidad de diagonales? N por N menos 3 sobre... Muy bien, N por N menos 3 sobre 2. ¿De acuerdo? ¿Cómo saber el número? La suma de ángulos internos. Suma de ángulos internos. N por N menos 2. 180 por N menos 2. ¿De acuerdo? La suma de ángulos internos. ¿Dónde N es la cantidad de lados que tiene dicho polígono? Si el polígono tiene, por ejemplo, 10 lados, va a tener 10 por 7 entre 2, 35 diagonales. Si tiene 10 lados, va a ser 180 por 10 menos 2, 180 por 8. ¿De acuerdo? Esa sería la suma de los ángulos internos. Clasificación. Existen 3 tipos de polígonos. Polígono equiángulo, ¿ya? Polígono equiángulo. Polígono, a ver, disculpen, vamos a trabajar primero. Polígono equilátero. Polígono equiángulo. ¿Ya? ¿Qué es un polígono equilátero? Es aquel polígono donde todos sus lados tienen igual medida. Por ejemplo, este lado mide igual que este, también mide igual que este, y este de acá mide también iguales. ¿Ya? Noten por favor que este polígono, todos sus lados, al menos eso es lo que se ha querido buscar, tienen igual medida, ¿de acuerdo? Pero mira sus ángulos, ve. ¿Me vas a decir que este ángulo es igual a este ángulo? ¿O igual a este? No, ¿verdad? Entonces un polígono equilátero es aquel polígono que sus lados son de igual medida. El equiángulo. Ahí está. ¿Ya? Bueno, he buscado aquí que todos sus ángulos sean iguales. ¿Ya? Que todos sus ángulos sean iguales. ¿De acuerdo? Pero pregunto yo, ¿sus lados son de igual medida, sí o no? ¿Sus lados son de igual medida? No, ¿verdad? Entonces que sea equiángulo no significa que sea equilátero. Y que sea equilátero no significa que sea equiángulo. Pero ¿qué pasaría si un polígono es a la vez equilátero y es a la vez equiángulo? Muy bien, sería un polígono regular. ¿Qué es un polígono regular? Un polígono que es equilátero y también es equiángulo. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿ya? Son los polígonos que habitualmente uno intenta dibujar. Estos lados son iguales y sus ángulos también.